Buenas noches, soy Andrea Marcela Niño Cuspoca, estudiante de la Maestría Didáctica de las Matemáticas. En este video les voy a mostrar uno de los instrumentos aplicados en el proyecto Utilización de los registros semióticos en la caracterización de funciones. Este proyecto surge a través de una pregunta de investigación que dice: los registros de representación semiótica son recursos que generan impacto en la enseñanza de las matemáticas en el tema de función. Entonces, para esto se plantea un objetivo general. Entonces, el objetivo general nos habla de analizar el objeto matemático de función a través de los registros semióticos referenciados por Duval con un material concreto. Entonces, Raymond Duval nos habla todo acerca de los registros semióticos y es oportuno para este tipo de proyectos. Luego se plantearon unos objetivos específicos, 5 objetivos específicos, de los cuales ya van 2 objetivos aplicados. El primero, se realizó un estudio histórico y epistemológico de los obstáculos del objeto matemático función. Y luego se diseñó una prueba diagnóstica que evidencia cuáles conceptos básicos y obstáculos tienen los estudiantes cuanto al objeto de función. El proyecto está en la fase diagnóstica. En esta fase se hace un diagnóstico sobre las nociones que tiene el estudiante, teniendo en cuenta los conocimientos previos y el estado cognitivo con lo que se propone en esta fase. Se usa instrumentos como la prueba diagnóstica, que consiste en valorar el concepto de función y su aplicabilidad en problemas cotidianos. Para el análisis de esta información se realiza mediante una rúbrica de evaluación que permite considerar los aciertos y dificultades que hay en el tema de función. Vale destacar que la prueba diagnóstica, según Bernal, es un conjunto de preguntas estructuradas y organizadas que se utiliza para obtener información, que era lo que buscábamos, obtener información sobre el concepto de función en estudiantes de grado 11. Por otro lado, para el análisis de la información, de acuerdo a Villalonga, se utilizó una rúbrica que es una herramienta de potencial didáctica para recoger datos para una investigación. Y la validación de este instrumento, la prueba diagnóstica basada en 6 ítems de preguntas, se realiza a partir de juicios de expertos en donde se somete el proceso de evaluación. Ellos se evalúan, los pares evaluadores se evalúan y se rectifica y se puede aplicar. Se aplicó en el colegio Juan José de Samaniego a 26 estudiantes del municipio de Corrales. Bueno, entonces, como les estaba hablando, se realizó una prueba diagnóstica, el cual se diseñó por medio de 6 ítems de preguntas, preguntas donde buscábamos ver la definición, la contextualización con su medio, por medio de imágenes. Este análisis de información se hizo a través de una rúbrica de evaluación. Entonces, recordando a Villalonga en 2017, pues nos dice que una rúbrica es una herramienta de gran potencialidad didáctica capaz de construir significativa en la mejora de un proceso educativo. Pues en este caso, pues nosotros estamos buscando que este tema de función sea más significativo y pues lo vamos a hacer por medio de los registros semióticos según Raymond Duval. Vuelvo a decir, la validación de este instrumento es realizada por el juicio de expertos, donde se somete a un proceso de evaluación, lo evaluaron, los corregimos y se aplicaron. Bueno, entonces se aplicó en la institución educativa Juan José Samaniego a estudiantes de grado 11, a 24 estudiantes, 6 preguntas. En la primera pregunta nosotros le preguntábamos al estudiante como tal si sabía que era una función y le dábamos 2 opciones, que por medio de la definición o por medio de un ejemplo nos explicara que era una función. En el segundo ya identificábamos por medio de una gráfica cuáles eran las funciones cuadráticas y cuál era la función lineal. En el tercero, como tal, se les da una pregunta y ellos planteaban una expresión algebraica y decían si era función o no era función. En el cuarto analizábamos la tabla, la gráfica y la pregunta. En el quinto mirábamos las características de cada función y en el sexto relacionábamos una imagen cotidiana con el tema de función lineal y función cuadrática.
Se realizó, se hizo el registro como tal de forma dicotómica, pues porque nosotros queríamos evidenciar si sí sabían el tema de función o no sabían el tema de función, si sí lo representaban o no lo representaban. Entonces por eso pues escogí esta forma de hacerlo dicotómicamente. Para ello, por cada pregunta se hicieron diferentes gráficos estadísticos para pues mirar las relaciones del tema de función. Por decir, en la pregunta número 1, entonces que se nos pedía que explicara con un ejemplo, con la definición, el concepto de función. Entonces nos dábamos cuenta que el 79% de los estudiantes, que equivalen a 19 de ellos, no relacionan el concepto de función matemática con un ejemplo, con su definición, pero se puede observar que el concepto de la definición de función sí lo tienen memorizado, porque pues ahí se evidenciaba como tal esto. En el tipo de funciones, que era como función lineal y función cuadrática, vimos que sí la gran mayoría las identifica por medio de sus gráficas. Pero en la representación de problemas es cuando ya empiezan a ver como falencias. No pueden relacionar el tema de función con un problema cotidiano, se les dificulta. Lo mismo en el análisis de tablas y gráficas. Bueno, por otro lado, entonces en cuanto al registro semiótico, que es lo que basa el proyecto, era la última pregunta después de hacer el abordaje del tema de función. Entonces mirábamos como tal el paisaje que le dimos en foto y ellos se evidenciaban las funciones lineales o las funciones cuadráticas, pero pues entonces se observa que en el registro del paisaje alcanzan a encontrar las funciones, pero no las tienen, a pesar que las evidencias ahí ya después de tanto trabajo, no las tienen claro la mitad del curso, no las relacionan con su entorno. Entonces ahí se veía esa falencia. Entonces pues como tal nuestra investigación va a intentar que por medio de los registros semióticos los estudiantes vuelvan el tema de función de algo significativo por medio de su entorno. Entonces pues hasta ahí muestro como tal el uso de los resultados de esta prueba diagnóstica, debido a que pues no se ha podido avanzar en gran parte del proyecto por cuestiones de cambio de trabajo. Bueno, entonces quedaríamos ahí. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.